Bienvenidos una vez más. Continuamos entonces nuestra enseñanza, nuestro estudio a través de la Biblia, como el programa, ¿verdad? Ay. Y ahora vamos a estar con la ayuda de Dios, capítulo número 10 y después el capítulo 11. Capítulo 10 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Estamos leyendo de la Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Tiene 11 versículos. Dice la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Dios bendiga su palabra. Bueno, continuamos entonces el capítulo número 10. Este capítulo, mis hermanos, es breve, pero hay cosas muy profundas, hay cosas simbólicas. Y este capítulo o este evento se sitúa entre la 6ª y la 7ª trompeta, funcionando como una especie de intermedio profético. En medio del tiempo están sucediendo cosas. Lo principal del capítulo está en esto, lo siguiente. Dice: Juan ve un ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol y pies como columnas de fuego. En sus manos tiene un librito abierto. Pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clama con gran voz. Luego se le ordena a Juan que tome el librito y que se lo coma. Y le dice el ángel: será dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. En eso se resume el capítulo. Ahora, número 1, el ángel poderoso del cual habla el capítulo 10 está en el versículo del 1 al 3. La identidad de este ángel no se conoce, no lo explica. Y el hecho de que la Biblia no explica quién es este ángel poderoso ha traído
sin número de debates o un par de debates entre los estudiosos y los teólogos. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Y se ha dado para diferentes interpretaciones. Algunos creen que este ángel representa a Cristo, que es Cristo, Cristo mismo, que es Jesucristo glorificado. Entonces así lo creen, así lo enseñan, basándose en las siguientes descripciones que la misma palabra describe. Vestido de nube, que el vestido de nube simboliza la gloria divina. Habla también del arco iris sobre su cabeza. Y recuerda al trono de Dios que vimos en el capítulo 4 y versículo número 3. Y habla también de su rostro. Dice que es como el sol y sus pies como fuego, similar a la descripción de Cristo en Apocalipsis 1, 15 y versículo 16. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Y también lo describe con voz de rugido de león. Recordemos que Cristo es el león de Judá. Entonces estos argumentos da para que se piense que este ángel poderoso, este ángel fuerte, es el Señor Jesucristo. Por otro lado, un argumento más a favor, es la majestuosidad y la autoridad del ángel. Y parece ir más allá de lo que atribuye a un ángel común o un ángel normal, lo que rodea a este ángel especial, poderoso y fuerte. Un argumento en contra es el siguiente: en Apocalipsis Jesús nunca es llamado como ángel. En el Antiguo Testamento Jesús se presenta y es presentado como el ángel de Jehová, y hay pruebas, ¿no?, que era Jesucristo, pero en Apocalipsis en ninguna parte se le llama el ángel. Entonces este ángel también, otro argumento en contra, es que este ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos, lo cual nos sugiere que no es Dios mismo, sino un mensajero que está representando a Dios. Entonces es un argumento para decir, no, él no es el ángel, no es Jesucristo, sino que es un ángel. Otros piensan lo siguiente, que es un ángel poderoso, literalmente un ángel poderoso. Otros sostienen que es un ángel celestial de alto rango, como Miguel o Gabriel, enviado con una misión especial. El término ángel poderoso también aparece en Apocalipsis 5, 2 y 18, 21, refiriéndose a seres celestiales distintos de Cristo. El hecho, mis amados, de que jura por Dios indica que no es Dios, sino un siervo suyo. Ahora, entre paréntesis, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar muchas veces eventos, vamos a encontrar nombres, vamos a encontrar situaciones, interpretaciones, si se quiere mencionar, interpretaciones también que no afectan la salvación, nuestra. Y muchas veces invertimos tiempo averiguando por cosas o tratando de averiguar cosas que no están relacionados con la salvación, ni influyen en la salvación nuestra. Entonces, no debemos detenernos en a ver quién tiene la razón en algún punto teológico si no afecta a la salvación. Ahora, cuando hay un argumento que va a afectar directamente nuestra condición espiritual o nuestra salvación, entonces sí tenemos que indagar y tenemos que levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando son cosas, repito, que no tienen que ver nada con la salvación, no vale el tiempo, no vale la pena discutir por cosas teológicas. Amén. Otro punto, representación simbólica. La representación simbólica. Algunos intérpretes ven al ángel como una figura simbólica que representa la autoridad divina y la revelación profética que Juan debe recibir y proclamar. Juan está ahí presente, él está viendo toda la escena, iba a decir película, pero quiero encontrar otra palabra. Todo lo que está sucediendo. Y está para escribirlo, como se lo dan, para escribirlo,
y para después tomar eso que él recibió y compartirlo. Es lo que está haciendo Juan. El trabajo de Juan es ir entonces, estar ahí presente, escribir, tomar nota y después traérnoslo a nosotros para ser compartido. Ahora, número 2, el librito abierto. El librito abierto. Curiosamente, no sé por qué se llama librito abierto, pero así lo describe la Biblia. Entonces, el librito abierto que aparece en Apocalipsis capítulo 10, que es el que estamos estudiando, es un símbolo profundamente significativo y su interpretación ha sido objeto también de reflexión por muchos. Algunos posibles significados en este caso serían los siguientes. El librito o libro pequeño que el ángel poderoso sostiene en su mano y que luego lo da a Juan. Y Juan tiene que comerlo, digerirlo. Puede representar lo siguiente. Número 1, o inciso A, una revelación específica de Dios. A diferencia del libro sellado de Apocalipsis 5, el libro de Apocalipsis 5 que Juan entró en aflicción y en llanto, en preocupación, porque no había nadie, dice, que fuera digno de abrirlo, de destaparlo. Y viene una voz, viene un ángel y le dice, no te preocupes, no llores. Hay uno, el único digno, el único que tiene las credenciales de abrir este libro, es el Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Es el único. A diferencia de este libro del cual hablamos en el capítulo 5, que solo Cristo, repito, podía abrir, este librito del cual nos referimos ahora ya está abierto, no hay necesidad de abrirlo, ya está abierto. Lo que indica, mis amados, que su contenido está listo para ser revelado, para ser predicado. Ya no hay un misterio, ya está abierto. Y lo único que tiene que hacer Juan es digerirlo, pero no hay un misterio en el libro ha sido abierto, pero habla de un librito pequeño. Tomemos eso en cuenta. También puede simbolizar una parte específica del plan de Dios, especialmente relacionada con los juicios finales o el mensaje que Juan debe proclamar. Debo aclarar, mis amados, que muchos creen que se trata del mismo libro en Apocalipsis. Y viene otra vez las opiniones, y otros opinan que no es el mismo libro, sino que nos va a dejar siempre si eso no es, pero de acuerdo a la descripción y de acuerdo al contenido, podemos ver que es un libro diferente, que no estamos hablando del mismo libro. Ahora pasamos al otro punto. La palabra profética. Cuando el ángel le dice a Juan de comer el libro, comer el libro también nos recuerda a Ezequiel en Ezequiel capítulo 2, versículo 8, y capítulo 3 y versículo 3, también al profeta Ezequiel se le pide o se le ordena que también coma del libro. Y lo tiene que comer. En el caso de Ezequiel es un juicio. Es un juicio el que viene con esa acción de comer el libro. Mis amados, es un acto simbólico que representa asimilar el mensaje de Dios para luego proclamarlo, digerirlo como alimento para poder darlo. Hay un dicho que uno no puede dar lo que uno no tiene. Tiene que dar de lo que uno tiene. Entonces lo que está diciendo es, Juan va a digerir el alimento de la palabra de Dios para que luego esté preparado, esté listo y pueda dar ese mensaje a las naciones. El que enseña, el que predica, tiene que preparado, el creyente tiene que estar preparado con la palabra de Dios ya en su interior, en su mente, en su corazón, digerido para poder compartirlo con los demás. Entonces ese es el simbolismo de la palabra cuando se le dice a Juan que tiene que comer el librito.
El librito, se queda uno con el sabor, ¿no? Bueno, digo sabor porque ¿qué sabor tiene comer papel? No sabe a nada, pero es simbólico, es simbólico. La palabra de Dios tiene poder, mis amados, que cuando es digerida, cuando es comprendida, cuando es analizada, cuando es aceptada, cuando es recibida por las personas, la palabra tiene poder de transformar a la gente, de transformar a las personas, transformar los corazones de las personas. Pero esa palabra tiene que tomar vida, tiene que hacer efecto dentro de la persona que lo está leyendo para que pueda funcionar. Uno puede llenarse de libros y puede llenarse de información y más información, pero eso no quiere decir que va a haber un cambio en el corazón. Pero cuando la palabra de Dios llega a la mente, llega al corazón, hay un cambio en la vida de las personas. Y muchos acá somos testigos de eso, que hemos sido transformados por la palabra de Dios, hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios, porque hay poder en su palabra. Le habla el ángel a Juan de un mensaje a las naciones. Después de haber comido el libro, a Juan se le dice que debe de profetizar otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, sobre muchas lenguas y también sobre reyes, en el versículo número 11. Esto sugiere que el librito contiene un mensaje universal, no limitado solamente a Israel o a la iglesia primitiva. Es un mensaje que Juan proclamará a muchos pueblos y muchas naciones, lenguas y reyes. ¿Qué podemos aprender de acá? Número 1, que debemos buscar y recibir la palabra de Dios con disposición. Debe haber disposición en el corazón, debe haber disposición en el creyente de recibir y aceptar el consejo de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a su palabra, debemos ir con disposición para que la palabra haga efecto en nuestros corazones. El librito está abierto, lo que nos recuerda que Dios quiere revelarse a quienes lo buscan sinceramente. O sea, ya está abierto, Dios se va a revelar a través de su palabra en la manera que nosotros lo busquemos y en la disposición que nosotros también tengamos. Así se va a revelar su palabra. Debemos también, mis amados, digerir el mensaje, no solo escucharlo. Dice Jesucristo que debemos ser hacedores, eso no solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Comer el libro simboliza hacerlo parte de nosotros, no solo leerlo superficialmente, sino que haga los cambios que debe hacer en nuestro ser interior. Repito, somos transformados y somos cambiados por la palabra. Nada tiene más poder de transformar los corazones, las vidas de las personas que la palabra de Dios. Y cuando este mensaje es digerido, hay un cambio en las personas. No está funcionando el... ¿Sí? Gracias. Thank you. Número 3, prepararnos para lo dulce y lo amargo. Cuando habla la palabra de lo dulce y lo amargo, el mensaje que Dios pone en el corazón, que Dios pone en este momento, en este sentido, en la vida de Juan, dice que tiene dulzura cuando lo prueba, pero en su vientre va a ser amargo. Y a ver cómo me sale esto. Cuando la palabra es digerida, es dulce como la miel. Cuando la palabra nos habla de bendición, nos habla de prosperidad, nos habla de cosas bonitas, ¿no? ¿De qué más? Amor, paz, todas esas cosas bonitas. Entonces es dulce, qué bonito. Prosperidad, es bonito. Pero es amarga en el interior cuando somos desafiados. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que hacer un cambio en la manera que vivimos, en la manera como nos comportamos.
cuando nos confronta la Biblia y nosotros, entonces ahí se convierte en amargo, porque a veces vamos a tener que hacer cosas o vamos a tener que cambiar maneras, sistemas de vivir que tal vez no nos agradan, que tal vez no estamos acostumbrados, y ahora vamos a ser retados, vamos a ser desafiados. En una de las maneras más fuertes que quedamos evidenciados es con el carácter, la manera como nos comportamos con las demás personas que no conocen del Señor, la manera como actuamos cuando las cosas no nos salen bien, cómo nuestro carácter, nuestra personalidad se va y queda queda la carnita, queda uno expuesto. O cosas que uno sabe que no están bien delante de Dios, y que la palabra nos está diciendo que no están bien. Entonces ahí se va a convertir en un no sentimiento, sino que un sentir amargo. Pero las dos maneras nos van a edificar. Todo lo que Dios permitió que esté escrito en su palabra, en la Biblia, es para nuestro beneficio. Y ya sea amargo o ya sea dulce, ambos nos van a edificar. Tenemos que aceptarlo, tenemos que recibir tanto lo dulce como lo amargo, como lo que no está tan dulce. A veces vamos a decir, ¡ouch! Esto es para mí. A veces no lo vamos a decir, pero dentro de nosotros uno sabe cuando la palabra le está hablando. Cuando la palabra le está hablando. Quedamos expuestos. Por otro lado, cuando a Juan se le instruye que debe compartir el mensaje, esto también me llama la atención, porque tenemos como hijos de Dios, como cristianos, tenemos nosotros que compartir lo que Dios nos ha dado, sean bendiciones materiales, o sea la bendición que hemos recibido por ser hijos de Dios, por ser salvos. Tenemos que compartir eso, ese tesoro que anda con nosotros, lo tienen que conocer los demás, la gente lo tiene que recibir. Tenemos que proclamar la verdad de Cristo con fidelidad, sin importar las circunstancias que nos rodeen. A Dios, mis amados, Dios nos ha dado un mensaje para compartir. Debemos compartirlo a todo aquel que lo necesita. Y ese es el capítulo 10. Sí, pero el reloj también caminó. Bueno, vamos a pasar rapidito al capítulo 11. Pues aquí lo tengo. El capítulo 11 tiene un par de textos más. Sí, pero bueno, aquí vamos, en nombre de Dios. Capítulo 11 dice, los dos testigos. Entonces, dice su palabra, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos 260, son 10 días más, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en 10 días más? 60 días, ok, repito, por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, testigos que son los dos olivos, wow, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Número 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El 6. Entonces
tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Número 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. El 12. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo, gloria al Dios del cielo. 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser como de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo, y grande granizo. Va a estar difícil para explicar cada situación que pasó acá. Entonces vamos a hacer un resumen. Apocalipsis 11 se sitúa en medio de una serie de juicios. Los juicios que están programados, que están ya ordenados por Dios, están en su agenda, no van a cambiar, no va a cambiar. Lo que dice la Biblia, lo que dicen las profecías, lo que va a suceder al final de los tiempos va a suceder, no va a cambiar eso. Se estaba hablando hoy día, ¿no? Empezamos anoche de un tsunami, terremotos por allá, guerras por allá, tsunamis que es nuevo, pero ya existen. Y gracias a Dios no llegó. Pero todos esos juicios, todas estas cosas que se están viendo ahorita no se compara con lo que va a venir. La destrucción es eminente para este mundo. Y el consejo es que no estemos ahí. Y la única manera que nos vamos a salvar de no estar ahí es a través de Jesucristo, a través de recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De otra manera,
va a estar difícil eso. Los que, no sabemos cuándo va a suceder esto, pero los que mueren en Cristo no van a ir a condenación. Y esto después lo van a hablar los hermanos que le toque, pero el que muere en Cristo no va a condenación, ¿verdad? El que muere en Cristo va con el Señor. El que muere sin Cristo tiene problemas. Tiene problemas. Es el tiempo, ahorita es el tiempo, todavía hay espacio, todavía hay tiempo, todavía el Señor en su misericordia está esperando o deteniendo su venida. Pero no tarda, pronto va a llegar. Entonces, si no has recibido, si Cristo Jesús no es el dueño de tu ser, de tu corazón, hoy es el tiempo de pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta con Dios y estar preparados y evitar esto de la gran tribulación o la condena permanente, la condena eterna. Entonces Apocalipsis se sitúa en medio de una serie de juicios, visiones proféticas. A pesar del caos, Dios sigue obrando a través de sus siervos. Aunque haya caos, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, la misericordia de Dios siempre va a estar dispuesta para sus hijos o para el que quiera recibirla. En medio de visiones de juicios y caos, Apocalipsis 11 nos presenta una escena poderosa. Nos habla de dos testigos que proclaman la verdad de Dios con la valentía, enfrentan oposición, lamentablemente o como bendición mueren a manos de los malos, pero luego resucitan y son llevados al cielo. Este pasaje, mis amados, nos recuerda que Dios siempre tiene un testimonio en la tierra, incluso en medio de problemas, en medio de oscuridad, en medio de caos. Dios tiene misericordia y hay alguien que está enseñando, hay alguien que está predicando la palabra de Dios por misericordia a aquel que todavía no lo ha recibido. Número 1, Dios protege lo que le pertenece. Juan recibe una caña para medir el templo y el altar y sus alrededores. En la antigua Mesopotamia y Egipto, las cañas de medir eran instrumentos utilizados para estandarizar las medidas y garantizar la equidad de los comercios y las transacciones. Consistían en cañas de bambú o de madera grabadas con marcas que representaban las diferentes unidades de medida. En la Biblia, la caña de medir se utiliza como un símbolo de juicio y de justicia divina. No sé si ustedes se recuerdan, pero en los pueblos, en mi pueblo, en los pueblos allá en nuestros países, las personas, yo me tocó tiempo saber esto, aprender esto, pero para medir la tierra usan una vara, no usan un metro, un tape measure, dice Pastor Frank. No usan un metro, sino que tienen una vara que ya tiene la medida específica. Entonces el que está midiendo solo la pone y en 5 minutos ya mide un tamaño de terreno. Se me vino a la mente esto cuando leí el comentario de Apocalipsis, que es una vara, dice, ya sea de bambú, una bandera regular, y está una madera regular, y está marcado. Y cuando pone Juan la medida, ya le da la medida a la vara, no tiene que andar con un metro, con un metro de medir, sino que la vara. Y esa es la que usa allá en la visión. Y dice que la vara representa juicio y justicia divina. ¿Se acuerda el texto? Les voy a quedar mal porque no tengo la cita. Que con la misma vara que medimos, con la misma vamos a hacer medida, no, la regla de oro. Igual, ¿por qué? Por la justicia de Dios, la justicia divina. Medir también puede indicar propiedad, protección y evaluación espiritual. Dios, mis amados, está marcando lo que le pertenece y lo que será preservado. En el templo representa el lugar de comunión con Dios, y los adoradores podrían simbolizar el remanente fiel. Dios bendiga al remanente fiel. Dios distingue y cuida a los suyos, incluso cuando el mundo parece estar fuera de control. Dios conoce a los suyos y los guarda y los protege. Aunque vivamos en tiempos difíciles, aunque vivamos en tiempos de desesperación,
podemos tener la garantía y la seguridad de que Dios nos tiene en cuenta, de que Dios no nos ha olvidado y que Dios nos guarda. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por problemas por el hecho de vivir en un mundo imperfecto. Pero en medio de estas situaciones, Dios tiene cuidado de sus hijos. 2 Corintios 1:20 al 22 dice de la siguiente manera, dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. 21 dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Y repito esto, aunque pasemos por dificultad, pasemos por problemas, le pertenecemos a Dios. Somos pertenencia de Él. Cuando usted tiene algo que le pertenece, nadie se lo puede quitar porque es suyo. De la misma manera, así nos mira Dios, somos su pertenencia porque Cristo Jesús pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Así que no estamos a la intemperie, pertenecemos a Dios, como lo dice su palabra. Número 2, los testigos fieles proclaman la verdad. Y esto lo miramos del 3 al 6. Dios levanta a 2 testigos que profetizan con poder, profetizan con autoridad y juicio sobre la tierra. Detienen la lluvia, hay hasta ¿qué dice? Terremotos, hay por el poder de la oración o la palabra que ellos tienen. Estos testigos representan a los siervos y siervas fieles que proclaman la verdad en medio de la oposición y en medio de los malos tiempos. Dios siempre está buscando su remanente y Dios siempre está respaldando al que predica y enseña su palabra aún en tiempos difíciles. Tú y yo, mis amados, estamos llamados a ser testigos fieles en nuestro entorno, así como estos 2 testigos de los cuales habla Apocalipsis. Usted y yo estamos llamados a ser testigos fieles. ¿Perdón? En nuestra familia, ser testigos fieles. En la familia, en el entorno donde nos movemos, en el trabajo, ahí debemos nosotros testificar. En la comunidad, con los vecinos, con los amigos, los que nos conocen, testificar del amor y de la fidelidad de Dios. Dios, mis amados, está buscando disposición y no perfección. Estos 2 testigos son descritos como profetas poderosos con autoridad para cerrar el cielo y herir la tierra. Ellos representan a los siervos fieles que proclaman su verdad. Gracias a Dios por la iglesia, ¿no? por el mensaje que se predica. Número 3, la oposición es real, pero no definitiva. Versículos 7 al 10. Y aquí sale a relucir la famosa bestia. La bestia mata a los testigos y sus cuerpos quedan expuestos. Como una película de terror, ¿no? Son las personas buenas, pero viene el malo y les hace daño y los destruye. Pero la muerte no es el fin, la muerte no es el final para el creyente. La muerte es el inicio de una nueva vida, una vida eterna, una vida en Cristo. Y en este caso dice que son muertos por el ataque de la bestia, los mata, pero después resucitan. Y resucitan para siempre, para siempre. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tormentas, vamos a pasar situaciones difíciles, pero no es el final. Aún si muriéramos, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún cuando muramos no debemos estar afligidos y preocupados, porque no vamos a un lugar que no conocemos. No vamos a ir a estar o a vivir con alguien que no conocemos, sino que Dios ha sido revelado a nosotros, Jesucristo ha sido revelado a nosotros. La ciudad hermosa de la que nos habla la Biblia ha sido revelado a nosotros. Entonces debemos tener la convicción, la confianza
de que si estamos y si vivimos, vivimos para Cristo, y si nos vamos, también nos vamos a ir con Él. Debe haber confianza en el creyente. Ser fiel a Dios puede traer rechazo o burla, pero la victoria del mal es temporal. O sea, pareciera que Satanás, pareciera que el diablo siempre se sale con la suya, aparentemente, pero el que tiene la primera palabra y quien tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y nuestra confianza debe estar solamente en Él, no en la apariencia, no en las circunstancias que nos rodean, no en el diagnóstico del médico, sino que nuestra confianza tiene que ser puesta en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en nuestro Dios Todopoderoso, para quien no hay nada, absolutamente nada imposible. Él es capaz de abrir el mar, de crear de donde no hay. Él creó todo esto y Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Número 4, Dios honra a sus testigos. Versículo 11 al 14. Dice, después de 3 días y medio los testigos resucitan y son llevados al cielo. Vamos a pasar al próximo. Nos dice Romanos 14, 8 al 10. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. El testimonio fiel, incluso en medio del sufrimiento, puede llevar a otros al arrepentimiento y a conocer a Dios. En otras palabras, muchas veces pasamos por dificultades, muchas veces pasamos por tormentos, pero esa dificultad por la cual estamos pasando puede servir de testimonio para que alguien conozca del Señor, para que alguien conozca de Cristo. O sea, en medio de lo negativo, Dios puede hacer cosas buenas. El enemigo trata de dañarnos con algo, pero Dios tiene poder para tornar eso malo en una bendición, en algo bueno, en algo positivo. Como conclusión, Apocalipsis 11 nos recuerda que Dios siempre tiene un pueblo fiel y que la fidelidad en medio del conflicto tiene recompensa eterna. No estamos solos. Dios nos ve, nos guarda y nos usará para su gloria. Confiamos en Dios, aunque se estremezca la tierra, aunque truene, nuestra confianza debe estar en el Señor. Y nada, ni una por grande o pequeña prueba que nos llegue, nada nos debería apartar del amor de Dios. Ni dificultades, ni tormentas, ni nada, ni enfermedad, nada, no nos aparte del Señor. Porque todo lo que está anunciado en la palabra, mis amados, se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Y la única manera de no subirnos a ese vagón es estando en Cristo. Subámonos al vagón que tiene el Señor preparado para nosotros. Vamos a pasar a otro punto, pero quisiera hacer una oración. Así como está. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestros corazones, Señor. Que el consejo, Señor, de tu palabra pueda hacer un efecto en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada, Señor, y que nos mueva, que mueva nuestras entrañas, nuestro ser interior, que seamos afectados, así como lo dice, que sea dulce y amarga a la misma vez, pero que haya un efecto, Señor, en nuestras vidas. Por favor, bendice a cada uno, Señor, a cada uno de los que estamos acá, los que van a ver esta grabación, bendícelos, por favor, Señor. Si hay alguna necesidad, algún problema, Señor, sé tú, mi Dios, el ayudador, el consolador. Trae paz, Señor, trae convicción, Señor, de ser tus hijos. Quita, por favor, toda carga, Señor, toda congoja, toda aflicción, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos descansar, Señor, en tus promesas, Señor. Que podamos sentir, Señor, que tu palabra es vida, que es eficaz, Señor. Y que tu presencia, Señor, es real y es verdadera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permitimos que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, Señor, con esa promesa
especial, Señor, con esa promesa eterna, Señor, que vamos a estar contigo por toda una eternidad, Señor. Ayúdanos, por favor, en nuestras debilidades, ayúdanos, por favor, Señor, en tal vez nuestra manera de creer o nuestra manera de pensar, Señor. Transfórmanos, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por cualquier necesidad, Señor, y te pedimos, Señor, por nosotros y por los que no te conocen, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, Señor, que ahora todavía tienen la oportunidad. Mañana tal vez va a ser muy tarde. Ten misericordia, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén.